En el corazón de una de las historias más contadas del mundo yace un enigma, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición: Judas Iscariote. Pero, ¿realmente conocemos toda la historia? ¿Fue Judas simplemente un villano movido por la codicia? ¿O hay algo más profundo, una verdad más compleja escondida entre las páginas de la historia? Hoy vamos a desentrañar los hilos de este relato, a mirar más allá del mito para entender al hombre. Para empezar, retrocedamos en el tiempo, a la Galilea del siglo I. Jesús de Nazaret, un predicador carismático, comienza a reunir a un grupo de seguidores, entre ellos un hombre llamado Judas, de Keriot, de ahí su apellido Iscariote. A diferencia de la mayoría de los discípulos, que eran pescadores galileos, se cree que Judas provenía de Judea, lo que ya lo hacía un poco diferente al resto. Los evangelios nos dicen que a Judas se le confió una tarea de gran responsabilidad. Era el tesorero del grupo. Manejaba el dinero, las donaciones que recibían para sostener su ministerio. Esto nos sugiere que al principio era un miembro de confianza, alguien en quien Jesús y los demás apóstoles depositaban su fe. Imaginen la dinámica: un grupo unido, compartiendo cada día, cada comida, cada enseñanza. Judas estaba allí, en el círculo íntimo, escuchando las parábolas de primera mano, presenciando milagros. ¿Qué pudo haber salido mal? La narrativa tradicional, la que todos conocemos, señala a 30 piezas de plata. El Evangelio de Mateo nos cuenta que Judas fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para traicionarlo. Este es el motivo que ha resonado por siglos: la avaricia, un acto de traición por un puñado de monedas. Pero, ¿es realmente tan simple? Pensemos en el contexto. 30 piezas de plata era el precio establecido en la ley mosaica por un esclavo que había sido corneado por un buey. No era una fortuna exorbitante. Un hombre que había dejado todo para seguir a Jesús, que había compartido 3 años de su vida con él, lo traicionaría por una suma relativamente modesta. Algunos estudiosos sugieren que el dinero podría haber sido más un símbolo que el motivo real. Exploremos otras teorías. Una de las más fascinantes es la del patriota desilusionado. Muchos judíos de la época esperaban un Mesías político, un libertador que lideraría una rebelión contra el opresivo Imperio Romano y restauraría el reino de Israel. Es posible que Judas, como muchos otros, viera a Jesús como esa figura. Vio su poder, su capacidad para mover masas, sus milagros. Quizás Judas creía que Jesús era demasiado pasivo, que necesitaba un empujón para revelar su verdadero poder y comenzar la revolución. Según esta idea, la traición no fue un acto para destruir a Jesús, sino para forzar su mano. Judas podría haber pensado: si lo entrego a las autoridades, él no tendrá más remedio que usar su poder divino, convocar a las legiones de ángeles de las que habla y establecer su reino aquí y ahora. El beso en el jardín de Getsemaní no sería entonces un beso de traición hipócrita, sino una señal para los soldados, un acto dentro de un plan mayor que, trágicamente, salió terriblemente mal desde la perspectiva de Judas. Él esperaba un rey guerrero, pero Jesús se entregó pacíficamente. Esta interpretación le da una dimensión completamente nueva al personaje. Judas no sería un monstruo codicioso, sino un idealista equivocado, un hombre cuya fe se convirtió en impaciencia y cuyo plan para acelerar la gloria del reino terminó en una catástrofe que nunca anticipó. Hay otra perspectiva, aún más controvertida, que proviene de textos antiguos no incluidos en la Biblia, como el Evangelio de Judas. Este texto, descubierto en la década de 1970, presenta una narrativa radicalmente diferente.
En él, Jesús le pide a Judas que lo traicione. Le revela secretos cósmicos y le dice: tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Según esta visión gnóstica, el cuerpo físico es una prisión para el Espíritu Divino. Al entregar el cuerpo de Jesús a la muerte, Judas estaría liberando su espíritu, cumpliendo así la parte más crucial del plan divino. En esta historia, Judas no es un traidor, sino el discípulo más leal y comprendido, el único que entendió la verdadera misión de Jesús y aceptó llevar a cabo el acto más doloroso y vilipendiado para cumplirla. Obviamente, esta es una visión que la cristiandad tradicional rechaza por completo, pero nos obliga a pensar en la historia desde todos los ángulos posibles. Nos muestra que la interpretación de un evento puede cambiar drásticamente dependiendo de la fuente que consultemos. Ahora volvamos a la narrativa bíblica y enfoquémonos en el final de la historia de Judas. ¿Qué pasó con él después de la traición? Aquí los evangelios también nos dan detalles desgarradores. Mateo nos cuenta que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento. Volvió a los sumos sacerdotes, arrojó las 30 piezas de plata en el templo y dijo: he pecado, porque he entregado sangre inocente. Este no es el acto de un hombre que celebra su ganancia, es el grito de un alma atormentada. El remordimiento lo consumió de tal manera que, según Mateo, fue y se quitó la vida. Este acto final es quizás la pieza más trágica del rompecabezas. Si su objetivo era el dinero, ¿por qué devolverlo? Si su objetivo era forzar una revolución, su plan había fracasado estrepitosamente. Si, como dice el Evangelio de Judas, estaba cumpliendo una orden divina, ¿por qué sentiría un remordimiento tan aplastante? El remordimiento de Judas contrasta fuertemente con la negación de Pedro. Pedro también traicionó a Jesús, negándolo 3 veces en una misma noche. Pero Pedro lloró amargamente, se arrepintió y encontró el camino de regreso, convirtiéndose en la roca sobre la que se construiría la iglesia. Judas, en cambio, se hundió en la desesperación, porque uno encontró la redención y el otro no. Quizás la diferencia radica en la esperanza. Pedro, a pesar de su fallo, mantuvo la esperanza en el perdón de Jesús. Judas, por otro lado, parece haberse juzgado a sí mismo sin posibilidad de perdón. La historia de Judas es una tragedia humana en su máxima expresión. Es una historia sobre la fe, la duda, las expectativas rotas y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. Es fácil etiquetarlo como el malo de la película, el traidor definitivo, pero al hacerlo, quizás nos perdemos una lección más profunda. La historia de Judas nos obliga a mirarnos en el espejo. ¿Cuántas veces hemos tenido expectativas sobre los demás o sobre Dios y nos hemos sentido decepcionados cuando no actúan como queríamos? ¿Cuántas veces nuestras buenas intenciones han llevado a resultados desastrosos? ¿Hemos sentido alguna vez un remordimiento tan grande que nos ha parecido insuperable? Judas no es solo una figura histórica o bíblica, es un arquetipo. Representa la parte de nosotros que puede fallar, que puede malinterpretar, que puede ser consumida por sus propios planes y su propia desesperación. Su historia es una advertencia sobre el peligro del orgullo, de creer que sabemos más que los demás, y sobre la oscuridad que puede seguir cuando perdemos la esperanza en el perdón y la redención. Al final, el enigma de Judas Iscariote permanece. ¿Fue un ladrón codicioso, un patriota equivocado, un instrumento divino o simplemente un hombre roto que tomó una serie de decisiones terribles? Tal vez fue una mezcla de todo ello. Lo que es innegable es que su historia añade una capa de complejidad y tragedia humana al relato de la pasión que lo hace aún más poderoso.
nos recuerda que incluso en las historias más sagradas, las líneas entre el bien y el mal, la fe y la duda, el amor y la traición, pueden ser increíblemente borrosas. Gracias por acompañarme en este viaje para explorar una de las figuras más complejas y controvertidas de la historia. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu interpretación de Judas? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus reflexiones. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.